Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta con ustedes el licenciado Chacón. Estamos hoy en la 21ª sesión de la asignatura de Inserción al Derecho en la licenciatura en Administración y Comercialización. Hoy continuaremos con el tema de los contratos, particularmente revisaremos el contrato de compraventa. Sabemos todos que el contrato es un acuerdo de voluntades por el cual se crean y se transmiten derechos y obligaciones. Es una especie, el género es el convenio, que se crean, se modifican, se extinguen derechos y obligaciones. La importancia de este contrato en particular, del contrato de compraventa, radica en su reiteración en nuestras actividades cotidianas. Casi en todos los momentos de nuestra vida estamos realizando contratos de compraventa, en donde una persona se obliga a pagar un precio cierto respecto de una cosa, la otra parte se obliga a entregar la cosa y tiene el derecho de recibir la contraprestación, que es el pago de ese dinero. Hay muchísimas modalidades de compraventa. Hay muchas formas y muchas implicaciones respecto de este contrato. Algunos de ellos los revisaremos en esta sesión. El objetivo, ustedes ya lo conocen, es que al terminar el alumno habrá comprendido la función de los contratos desde el punto de vista del administrador. El enfoque del administrador es interesantísimo para la idea de los contratos de compraventa. No es lo mismo cómo piensa un abogado, cómo piensa un administrador, un contador. Todo el mundo tiene una perspectiva diferente de las cosas. El administrador debe abarcar el mayor número de características del contrato de compraventa, porque a final de cuentas será su modus vivendi en algunas ocasiones. El objetivo específico es que al concluir la sesión el alumno comprenderá qué es el contrato y la función que tiene el contrato en particular de compraventa. Y bueno, es el tema 7.3, estudio en particular de los contratos, y hoy hablaremos de la compraventa. Disposiciones generales acerca de la compraventa son muchísimas. Trato de manifestarles quizás las más importantes bajo mi punto de vista. El artículo 2248 del Código Civil, casi todos los artículos que mencione en esta ocasión serán del Código Civil del Distrito Federal, y su similar, que es casi idéntico en la mayoría de los estados de la República, que nos dice: habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga, como definición de contrato de compraventa, uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero, un precio cierto y en dinero, una cantidad específica. Se dice cierto porque es cuantificable en dinero, es una cantidad específica. No tenemos que hacer ninguna operación aritmética para determinar ese precio, es un precio líquido, es un precio cierto, cuantificable. De esto nos habla el artículo 2248. El siguiente, 2249, nos dice que, por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se han convenido sobre la cosa y su precio. Es decir, es importantísimo determinar qué es lo que se va a vender, el objeto específico, motivo de esta compraventa y el precio que se va a pagar a cambio. Es decir, es indispensable ubicar, identificar plenamente y con todas sus características el bien que se está transfiriendo su propiedad, es decir, a cambio de una contraprestación, que es el pago de una cantidad cierta y líquida que deberá pagar, en este caso, el comprador. Si el precio de la cosa vendida se ha de pagar en parte en dinero y en parte con el valor de otra cosa, es interesantísimo esa situación, porque tenemos muchas formas de hacer frente a las obligaciones. En este caso se podría dar una compensación, que es una especie de trueque. Yo pago una cantidad de dinero, pero además, toda vez que el bien que estoy pretendiendo adquirir tiene un valor más alto, a cambio doy una cantidad de dinero. Es decir, doy un bien
pero aparte una cantidad de dinero. De esto nos habla el artículo 2250, que nos dice: si el precio de la cosa vendida se ha de pagar parte en dinero y parte con el valor de otra cosa, el contrato será de venta cuando la parte de numerario sea igual o mayor a la que éste se pague con el valor de la otra cosa. Si la parte de numerario, es decir, en cantidad líquida, fuere mayor, el contrato será permuta. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre el contrato de compraventa y el contrato de permuta? Es interesantísimo esa distinción, porque la permuta es: yo te doy un bien a cambio de otro bien, mientras que en el contrato de compraventa yo te doy a cambio de ese bien una cantidad de dinero. Si es mayor la cantidad de dinero, se considerará de una forma; si es mayor el valor del inmueble, se considerará de la otra forma. El artículo 2250 que nos hace esta distinción. 2251 nos dice: los contratantes pueden convenir en que el precio sea el que corre en el día o en un lugar determinados, o el que fije un tercero. Por ejemplo, ¿es válida una compraventa pactada en una moneda extranjera? La respuesta es que sí. Sí es perfectamente válida cualquier negociación, cualquier contrato, cualquier convenio que tenga como base una moneda extranjera. Es decir, hacemos un contrato de compraventa respecto de un bien inmueble y se celebra en dólares, no sé, 2 millones de dólares. Es una propiedad un bien inmueble que vale esa cantidad de 2 millones de dólares. Evidentemente, para el cumplimiento de esa obligación, nosotros vamos a requerir el pago de esos 2 millones de dólares. Solo que, para efectos de la legislación mexicana, nosotros no podemos exigir esos 2 millones de dólares tal cual. Nosotros tenemos que hacer la conversión de esos 2 millones de dólares a pesos mexicanos, que es lo que nosotros vamos a exigir, que es lo que nosotros vamos a requerir al demandado, que es aquella persona que no cumplió con ese pago. ¿Cómo le hacemos? Vamos al Banco de México, nos metemos a la página de internet del Banco de México y todos los días el Banco de México nos da el monto que se utiliza para la transacción en la materia respecto de cuánto vale el dólar en ese día. Y entonces el estimado que hace el Banco de México será la base para tomar en cuenta al hacer la cuenta y la conversión de moneda extranjera a pesos mexicanos. De eso nos habla este artículo. El que sigue nos dice que, fijado el precio por el tercero, no podrá ser rechazado por los contratantes sino de común acuerdo. Esa idea de la oferta, imagínense un establecimiento en donde nosotros vamos y compramos una mercancía específica, pero encontramos un letrero que dice que tal mercancía tiene un descuento, por lo tanto vale tal cantidad de dinero. Resulta que vamos ya con el vendedor, queremos comprar esa mercancía y nos dice que no vale esa cantidad que estaba en ese letrero, que tiene un incremento, que porque no habían quitado ese letrero o por muchas situaciones más. La situación aquí es que se debe respetar ese pacto, esa aceptación de la compraventa. Por un lado hay una oferta y por otro lado hay una aceptación de la oferta. Si no se retira la oferta, es decir, si no se quitó el letrero, es causa imputable al vendedor y por supuesto que deberá correr con los gastos inherentes, es decir, deberá respetarnos esa oferta de una cantidad específica, con un descuento específico, deberá respetarlo si es que no retiró la oferta en tiempo y forma. Y bueno, fijado el precio por el tercero, imagínense la oferta, no podrá ser rechazado por los contratantes, sino de común acuerdo. Si es que pactan en una negociación un precio menor, por supuesto que es perfectamente válido, pero al hacer la oferta, el comprador decide si quiere adquirir o si no quiere adquirir. Estos son efectos muy comunes en nuestra actuación como administradores. Un artículo importante es el 2253, que nos dice: si el tercero no quiere o no puede señalar el precio, quedará el contrato sin efecto, salvo pacto o salvo convenio en contrario. Es decir, si el tercero no quiere señalar un precio específico, no puede haber compraventa.
Es indispensable ese acuerdo de voluntades para transferir esa situación, ese bien, a cambio de una contraprestación, a cambio de la entrega de una cantidad de dinero o una cantidad de dinero y una parte proporcional de un bien en específico. En este caso, si no hay ese acuerdo de voluntades, es inexistente la compraventa. Recordemos las sesiones anteriores que hablábamos de los requisitos de existencia de los contratos. Indispensable que existan estos elementos. Si uno de ellos no existe, no aparece, por supuesto que no tendrá ningún efecto, ninguna consecuencia jurídica a este contrato. Estos elementos son el consentimiento, indispensable que exista en todo acuerdo de voluntades, el objeto, que es la cosa que se pretende, en este caso, comprar o vender, y en algunos casos la solemnidad. Solamente advertimos, como hemos estado revisando en sesiones anteriores, el contrato de matrimonio, en donde reviste una cierta formalidad, que es estar presente con un juez, manifestar su conformidad con el matrimonio y bueno, firmarlo ante la presencia de algunos testigos. Es un contrato solemne, pero solamente advertimos ese. La mayoría de los contratos, sus requisitos de existencia son dos: el consentimiento y el objeto. Otra cosa diferente es las causas de validez o invalidez, en su caso, de los contratos, que es la licitud o ilicitud en el motivo fin, la capacidad, la formalidad, la ausencia de vicios, que es una cosa bien diferente. Otro artículo interesante por lo que hace a la compraventa es el señalamiento del precio, que no puede dejarse al arbitrio de alguno de los contratantes, es decir, debe haber un acuerdo de voluntades. Por supuesto que la otra parte tendrá la posibilidad de decidir si acepta o si no acepta esa oferta que hace el vendedor. Si el vendedor pone una oferta por internet incluso, o en un anuncio o donde sea, es facultad específica del otro contratante, que en este caso será el comprador, decidir si la acepta o si no la acepta. Si no la acepta, evidentemente no existirá este contrato de compraventa. Otro artículo que es interesante es el 2255. Nos dice, podemos revisar en su lámina, el comprador debe pagar el precio en los términos y plazos convenidos. Indispensable para el cumplimiento de nuestras obligaciones hacerlo de conformidad con lo que nos obligamos. Puede ser un contrato a plazos, un contrato de compraventa a plazos, en donde se pagará poco a poco, en parcialidades, esa cantidad específica. Bueno, si no se cumple con esos términos, con esos plazos, evidentemente acarrea un incumplimiento, y ante todo incumplimiento de cualquier contrato, no solo del de compraventa, el inconforme, aquella parte que no está de acuerdo con el incumplimiento de la otra, podrá solicitar dos cosas o dos vías diferentes, una excluye a la otra. Uno, el cumplimiento forzoso del contrato, por medio de los medios legales, exigir el cumplimiento de ese contrato. Y la otra, solicitar la rescisión del contrato más el pago de daños y perjuicios, que son esas dos posibilidades. Como les digo, una excluye a las otras. Y bueno, el comprador debe pagar el precio en términos y plazos convenidos. A falta de convenio lo deberá pagar al contado. Fíjense, si no hay una estipulación expresa, sea de manera verbal, sea por escrito o bajo signos inequívocos, se deberá pagar esa cantidad de contado, toda vez que no hay una estipulación en contrario. La demora en el pago del precio lo constituirá en la obligación de pagar réditos al tipo legal sobre la cantidad que adeude. ¿Qué es eso del tipo legal? Normalmente hay dos tipos de intereses en todos los contratos. Uno, el interés convencional. Se le llama convencional porque ha sido convenido por las partes, porque ha sido acordado por las partes, interés convencional. Y por otro lado tenemos el interés moratorio, que es quizá otro tipo, pero que se da en todos los casos cuando se entra en mora. Por eso se llama interés moratorio, interés que se ha generado por la mora, por el incumplimiento. Y por otro lado tenemos el tipo de interés legal, que sin que las partes lo hayan convenido, siempre debe estar presente.
es incompatible en la mayoría de los casos el interés legal más el interés convencional. Por lo tanto, debemos elegir entre cobrar uno o el otro. Cuando cobramos el interés legal es el 6, el 9% en algunos casos anual. La diferencia es que el interés convencional, el interés moratorio que ha sido convenido por las partes, puede señalarse que sea un 10%, un 5%, pero no anual, sino puede ser mensual, dependiendo de el acuerdo de voluntades entre las partes. Esa idea del pacta sunt servanda, en latín, que significa en nuestro idioma lo pactado es ley entre las partes, es la aportación más importante quizá para estos efectos de los contratos del pueblo romano, que nos dice que todo lo que se ha sido contratado, convenido por las partes, será ley, se deberá cumplir. Y bueno, la demora en el pago del precio lo constituirá en la obligación de pagar réditos al tipo legal, es decir, solamente cobraremos el interés legal. El artículo 2256 nos dice: el precio de frutos y cereales vendidos a plazo a personas no comerciantes y para su consumo no podrá exceder del mayor que estos géneros tuvieren en el lugar, en el periodo corrido desde la entrega hasta el fin de la siguiente cosecha. Esta es una idea un poco quizá alejada a algunos de nosotros, solamente se da en cuestiones en comunidades rurales, cuando se compra una parcela específica. Bueno, evidentemente solamente se podrá comerciar sobre algunos bienes específicos. Es interesantísimo esta figura de la compraventa porque se puede dar para cualquier elemento de nuestra vida, para cualquier objeto, para cualquier bien, para cualquier derecho. Vamos a continuar con la idea de los contratos. Es importantísimo señalar, los invito a que revisemos su lámina, esta idea que nos habla del estudio particular de los contratos y de la compraventa. El artículo 2257 nos dicen: las compras de cosas que se acostumbra a gustar, pesar, medir, no producirán sus efectos sino después de que se hayan gustado, pesado o medidos los objetos vendidos. Es decir, imagínense que van a una recaudería o a un lugar, un mercado, en donde les dan la prueba. Evidentemente les dan la prueba de algún elemento y ustedes deciden, en virtud de esa prueba, si les gusta, lo compran; si no les gusta, pues no lo compran. No hay ninguna obligación que posibilite al vendedor, de toda vez que el que aceptó la prueba lo hizo, tenga que forzosamente celebrar el contrato de compraventa en consecuencia. No hay esa posibilidad, no existe, no debe ser. Siempre el acuerdo de voluntades debe imperar. Si se pacta que puede haber una prueba, una forma de pesar, de medir o de gustar, si se pacta de esa forma, deberá agotarse esa instancia, es decir, hacer la prueba, la medición, etcétera, y en consecuencia, si estamos de acuerdo, comprar el objeto de esa compraventa. El artículo 2258 nos dice: cuando se trate de venta de artículos determinados y perfectamente conocidos, el contrato podrá hacerse sobre muestras. Ojo, pero solamente para cuestiones perfectamente determinadas y conocidas a cabalidad. ¿Cuál podría ser un ejemplo? El caso de un hilo, a lo mejor no todos los hilos son diferentes, pero si se dan las especificaciones, hilo de cáñamo o hilo de nylon, de tal color, etcétera, evidentemente se puede hacer sobre muestras. Ojo, en caso de desavenencia, es decir, en caso de inconformidad o desacuerdo entre los contratantes, dos peritos nombrados, uno por cada parte, y si esos dos no se ponen de acuerdo, se nombrará un perito tercero en discordia, resolverán sobre la inconformidad o conformidad de los artículos con las muestras o calidades que sirvieron de base para el contrato. Es indispensable, yo recomiendo, en todos los contratos que se celebren al respecto, anexar una muestra.
Si anexamos una muestra pues, y certificamos que esa muestra y la fijamos al contrato, imagínense de ese hilo, evidentemente al hacer la comparación los peritajes arrojará la información suficiente para determinar si lo que nos entregaron es lo mismo que habíamos pactado en atención a esa muestra de la que nosotros tenemos constancia. Por lo tanto, evidentemente, mientras que esas muestras no sean iguales a la mercancía que nos están entregando, no podrá celebrarse válidamente el contrato de compra-venta. Por otro lado, tenemos este artículo 2259, que nos dice, si la venta se hizo solo a la vista y por acervo, aun cuando sea de cosas que se suelen contar, pesar o medir, se entenderá realizada luego que los contratantes se avengan en el precio, es decir, se pongan de acuerdo respecto del precio, y el comprador no podrá pedir la rescisión del contrato alegando no haber encontrado en el acervo la cantidad, peso o medida que él calculaba. Evidentemente, al manifestar su conformidad, quedará sometido a las obligaciones inherentes a la celebración de este acuerdo de voluntades, de este contrato. Otro artículo interesante es el 2260 del Código Civil y su similar en los estados de la República. Nos dice que habrá lugar a la rescisión si el vendedor presentare el acervo como de especie homogénea, es decir, presenta una muestra, un acervo específico de una muestra idéntica, es decir, presento una botella, pero todas las demás botellas son iguales. Evidentemente, si nos dan una muestra, pero todo el acervo, todo lo demás no cumple con las mismas cualidades, evidentemente el contrato traerá vicios ocultos y se podrá nulificar. Y bueno, si alguna persona ocultare en él especies de inferior clase y calidad a las que están a la vista, por supuesto que habrá lugar a rescisión del contrato. Rescindir un contrato es darlo por terminado, por causa imputable a alguno de los contratantes, normalmente. Se da por rescindido el contrato cuando uno no cumple, cuando hay una condición y no es satisfecha, etcétera. Hay muchas posibilidades que pueden presentarse en los contratos. El artículo 2261 nos dice, si la venta de uno o más inmuebles se hiciere por precio alzado y sin estimar especialmente sus partes o medidas, no habrá lugar a la rescisión, aunque en la entrega hubiere falta o exceso. Es decir, si no se pudo especificar qué es lo que se compraba, es difícil que se pueda condenar a una rescisión cuando no es posible, no es factible determinar específicamente lo que se contrató. Esta idea es interesantísima en nuestro sistema jurídico. Cuando una compraventa no cumple los requisitos exigidos por la voluntad de los contratantes, evidentemente deberá nulificarse, o si está afectado el consentimiento por alguna otra causa, será un requisito de inexistencia del acto jurídico. Otro artículo interesante dentro del contrato de compraventa es el siguiente, el 2262. Las acciones que nacen de los artículos 2259 al 2261 prescriben en un año contado desde el día de la entrega. Es decir, tenemos un objeto, tenemos un bien mueble y se le entrega a la parte compradora. Ya cumplió con su contraprestación, que es pagar una suma determinada de dinero. Pero todas las acciones que hemos estado comentando, evidentemente prescribirán en un año. Si en un año no se reclama, si en un año no se demanda nada, evidentemente prescribirá la acción que se tenga para poder cobrar lo que se deba, para poder solicitar lo que se esté requiriendo, etcétera. Estaremos imposibilitados para ejercer cualquier acción referida con estos artículos que hemos mencionado. El artículo 2263 nos dice, los contratantes pagarán por mitad los gastos de escritura y registro, salvo pacto en contrario. La verdad es que, imagínense un bien inmueble, es regla común
es disposición legal en algunos casos que el que tenga que solventar los gastos de la compraventa, los gastos, por ejemplo, del notario, de la protocolización y pagar los impuestos necesarios para darle relevancia jurídica a este acto, evidentemente será el comprador. El comprador asumirá todos los gastos, pero salvo pacto en contrario, se puede convenir específicamente todo lo contrario. Un artículo muy recurrido es el 2264, cuando una persona, imagínense, de hecho es un ejemplo que he comentado ya, cuando una persona tiene un terreno o tiene la posesión de un terreno y en consecuencia lo quiere vender, pero se lo vende a Juanito, Juanita, a Francisco, a Roberto, etcétera. Se los vende. Y en este sentido, se está vendiendo un mismo bien inmueble a varias personas. Evidentemente, todas las demás o las siguientes a la primera serán nulificadas, porque aquí acontece ese principio general de derecho que nos dice que primero en tiempo, primero en derecho. Quien llegó primero, quien secuestró primero, quien demandó primero, es el que tendrá derecho a cobrar. Y bueno, fíjense, si una misma cosa fuere vendida por el mismo vendedor a diversas personas, se observará varias cosas. Una, si la cosa vendida fuere mueble, prevalecerá la venta primera en fecha, como les he comentado. Si no fuere posible verificar la prioridad de esta, es decir, cuál fue primero y cuál fue después, prevalecerá la hecha al que se halle en posesión de la cosa. Se presume que el que se hizo primero fue el que tiene ya posesión. Si una persona ya se le vendió un bien inmueble y en consecuencia adquirió ya la posesión, bueno, pues esa persona, si no se puede comprobar cuál fue primera, se quedará con la cosa, toda vez que los otros no acreditan con documento fehaciente que han sido primeros. Acuérdense, primero en tiempo, primero en derecho. Interesantísimo este artículo. Tenemos varios artículos más. El 2266. Si la cosa vendida fuere inmueble, prevalecerá la venta que primero se haya inscrito. ¿Qué es eso? O se haya registrado. ¿Qué es eso de la inscripción? Bueno, todos los contratos de compraventa, por lo que hace a los bienes inmuebles, deben revestir una forma específica, no una solemnidad, una forma específica, que son los requisitos que deben respetarse en este acto jurídico. Y en este caso, cuando hablamos de una cosa que se trate de una casa, de un terreno, de un bien inmueble, aquí al que se privilegia es a la persona que ha sido inscrito en el registro público de la propiedad y en algunos casos el comercio como titular del inmueble. Al haberse inscrito esta compraventa, esta adquisición de propiedad, evidentemente es oponible a terceros y ahí aplica lo de primero en registro, primero en derecho. Y bueno, si ninguna ha sido registrado, se dispondrá por lo dispuesto por el artículo anterior que hemos revisado ya. Artículo 2267. Son nulas las ventas que produzcan la concentración o acaparamiento en una o en pocas manos de artículos de consumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de los precios de esos artículos. Es el clásico ejemplo de la libre concurrencia. Es el clásico ejemplo del artículo 28 constitucional, que nos dice que toda persona tiene la posibilidad de acceder a los mercados, de acceder al comercio de una forma libre, sin que nadie lo ataque por esa situación. Pero no solo eso, debe imperar un criterio de igualdad y equidad en esta libre concurrencia, en esta libre posibilidad de acceder a los mercados. Y en este caso, por consecuencia, están prohibidos los monopolios. ¿Qué es el monopolio? Seguramente todos hemos escuchado de esa idea. El monopolio es la concentración de una actividad económica en una
o en varias personas. No vamos a cuestionar si hay monopolios en nuestro país, no es materia de este tema. Pero hay algunos monopolios, eso sí lo puedo decir, hay algunos monopolios que son perfectamente válidos, que son aquellos monopolios que forman parte del Estado, como por ejemplo los ferrocarriles, la industria petrolera, todos esos, la industria minera en algunos casos, todos esos elementos que son exclusivos del Estado. Por supuesto, la actividad de planeación y proyección económica del país es una actividad preponderantemente del Ejecutivo y entonces lo podrá hacer sin ningún problema. Pero bueno, la libre concurrencia. Si la cosa, artículo 2266, si la cosa vendida fuere inmueble, prevalecerá la venta que primero se haya registrado. Son nulas las ventas, artículo 2267, que produzcan la concentración o acumulación o acaparamiento de los mercados. Está prohibido en atención al artículo 28 constitucional. Y el artículo 2268 nos dice, las ventas al menudeo de bebidas embriagantes hechas al fiado en cantinas no dan derecho para exigir su precio. Es decir, todo lo que se da gratis, aquella persona que prometió no tiene ninguna responsabilidad. Se da en materia civil y en materia mercantil. Es decir, una persona ofrece, tengan mucho cuidado para cuando celebremos este tipo de actos jurídicos, una persona hace una promesa de darle gratis una determinada situación, un determinado bien, a cambio de la adquisición de otro. Si no cumple, no hay poder legal que pueda hacer exigible este cumplimiento de esa obligación, porque en atención a este artículo, las ventas al menudeo de bebidas embriagantes y su símil en la legislación de los estados y en la legislación mercantil sobre todo, no dan derecho para exigir su precio. Si yo te lo regalé, bueno, pues no puedo yo pedir el precio específico. Tenemos varios artículos. El artículo 2269. Ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad. Es el clásico ejemplo del terreno que hemos estado ejemplificando. Por ejemplo, también hemos comentado en estas sesiones aquella persona que pretende vender el Palacio de Bellas Artes o el Palacio de los Deportes en el Distrito Federal o el kiosco Morisco en el estado de Chiapas o la pirámide del Sol o de la Luna en Teotihuacán. Evidentemente no son de su propiedad y en consecuencia, de conformidad con este artículo 2269, no es posible someterlo a una compraventa. Cualquier compraventa que se haya realizado al respecto no tendrá ningún efecto, no podrá ser válida por mucha demanda, por mucho ejercicio de acción que se tenga. No podrá ser válida porque no pertenecía a su propiedad. E incluso esa persona que vendió algo que no le pertenece estará cometiendo un ilícito, un delito. En este caso podría ser un delito de fraude o cualquier otro que resulte responsable, del que resulte responsable esta persona, el vendedor. Otro artículo que tiene mucho que ver con esta idea de la compraventa es el 2270. La venta de cosa ajena es nula, como hemos comentado. Y el vendedor es responsable de los daños y perjuicios si procede con dolo o mala fe. Puede lo que se llama compraventa de buena fe. En materia penal ya no se da, en materia civil en algunos casos, por lo que hace a la responsabilidad civil que se tiene con la otra parte. Si se acredita esa responsabilidad civil, deberá pagar los daños y perjuicios ocasionados a esa persona. Y bueno, debiendo tenerse en cuenta lo que se dispone en el título relativo al registro público para los adquirentes de buena fe. ¿Qué es lo que gana? Por supuesto, la inscripción en el registro público de la propiedad. Es la mejor forma de acreditar la propiedad, además de las escrituras certificadas por un notario o fedatario público, es indispensable esa situación. Hay otro artículo que nos habla de que el contrato quedará revalidado
convalidado si antes de que tenga lugar la evicción, ahorita les enseño qué es la evicción, adquiere el vendedor por cualquier título legítimo la propiedad de la cosa vendida. ¿Qué es esa idea de la evicción? Lo voy a poner gráfico en el pizarrón para mayor ejemplificación. Una persona, tal persona, celebra un contrato de compraventa, se llama Jorge, y celebra un contrato de compraventa respecto de una casa, y lo celebra con otra que se llama Roberto. Roberto compra, Jorge vende, pero resulta que Roberto, muy contento porque ya tiene su casa, su bien inmueble, se da cuenta que le llega una demanda de una persona que se llama Juan. Juan le requiere a Roberto la entrega de la cosa. ¿Por qué? Porque según Juan acredita ser el legítimo titular de este bien inmueble. Es decir, la evicción implica un saneamiento, la reparación del daño por parte de Jorge, que fue el que dolosamente vendió el inmueble sin pertenecer a su patrimonio, porque le pertenecía a Juan. ¿Y cómo lo acredita Juan? Pues con una escritura pública, con un documento que hace prueba plena, toda vez que es hecho por un fedatario público, y en consecuencia tendrá plenos derechos para poder ejecutar sobre el bien inmueble o sobre el patrimonio de Jorge, que es la persona que en este caso se benefició de forma directa de la compraventa de una cosa que no le pertenecía. Evidentemente responderá de estos daños y perjuicios ocasionados a Roberto, que es el comprador, toda vez que resulta que yo ya pagué, pero viene otra persona y me está requiriendo el pago o la devolución de la cosa, cuando él ya la había pagado, pero la pagó indebidamente a Jorge, porque el propietario en realidad era Juan. ¿Cómo podemos solventar, cómo podemos evitar esta situación? No hay más que acudir al registro público de la propiedad, un trámite a veces tortuoso, yo lo sé, pero que a final de cuentas vale más la certeza y la tranquilidad jurídica de hacer las cosas bien hechas a tener complicaciones de este tipo. Evidentemente Juan era el propietario, Roberto resulta que compró algo que no era propiedad de la persona que le vendió, y en consecuencia incluso también se puede acreditar una cuestión penal, una hipótesis normativa, un tipo penal en contra del vendedor que no pudo acreditar la titularidad de ese bien en específico. Y bueno, por supuesto, dar lugar a la reparación de daños y perjuicios. Y bueno, el artículo 2271 nos dice algo también interesante. Dice: el contrato quedará revalidado si antes de que tenga lugar la evicción adquiere el vendedor por cualquier título legítimo la propiedad de la cosa vendida. Ya lo borré, pero pueden revisar ustedes en su sistema, regresarse un poquito y podrán advertir quién es el comprador, quién es el vendedor, etcétera. Si resulta que el vendedor de cosa ajena no era el propietario, pero después adquirió la propiedad, bueno, se puede convalidar esa cosa y será perfectamente válida la compraventa realizada anteriormente. Evidentemente se tendrá que hacer una revalidación. En algunos casos le llamamos adendum, en este caso yo recomiendo hacer lo que se llama la novación, celebrar un nuevo contrato con los mismos elementos, las mismas características, solamente cambiando alguna situación específica. Muchas veces la novación solamente implica el cambio de fecha y bueno, será perfectamente exigible. Siguiendo con esta idea, hay un artículo que es el 2272 que nos dice: la venta de cosa o derechos litigiosos, es lo que normalmente se llama como cesión de derechos, no está prohibida, pero el vendedor que no declare la circunstancia de hallarse la cosa en litigio, es decir, es un inmueble que se vende, pero que se encuentra embargado, pero que se encuentra sujeto a un juicio, sea embargado o no sea embargado el bien inmueble, o a una hipoteca,
evidentemente esa persona cumple con una falta importante si no le avisa al comprador de ese vicio o de esa situación en específico. Esto es porque se debe haber acreditado la información, sea por una manifestación de voluntad, por una expresión plasmada en un papel, de que el comprador adquiere, sujeta a gravamen, sujeta a un litigio, etcétera, con el riesgo de que pueda perder ese bien inmueble o ese bien mueble. En este caso, cuando se da esa cesión de derechos litigiosos o esa compraventa de inmuebles litigiosos, el comprador asume todas las cargas, el comprador asume todos los riesgos, siempre y cuando se acredite que se le avisó. ¿Cómo se le puede avisar? Bueno, firmando un contrato. ¿Y cómo puede acreditar ese pago de daños y perjuicios? Precisamente porque una persona generó un incumplimiento y en consecuencia se generaron estos daños y perjuicios. Y bueno, podemos continuar en nuestra lámina. El vendedor que no declare la circunstancia de hallarse la cosa en litigio es responsable de los daños y perjuicios si el comprador sufre la evicción, quedando además sujeto a las penas respectivas. Mucha gente se dedica a esto, a estar al pendiente de bienes inmuebles que se encuentran sujetos a litigio. Muchos abogados, por cierto, se dedican a esta situación, que tienen cierta liquidez, pagan una cantidad de dinero. Evidentemente, si un bien inmueble que vale 5 millones de pesos está en litigio, o está embargado, o está sujeto a algún tipo de gravamen, no va a valer lo mismo. Por supuesto que pueden ustedes adquirir de un inmueble que de valor normal es 5 millones de pesos, la pueden alcanzar hasta en 3 millones de pesos, ahorrándose 2 millones de pesos, toda vez que no es tan fácil asumir el riesgo de un inmueble que se encuentra sujeto a litigio. Porque ¿qué tal si gana la parte contraria? Bueno, a final de cuentas se quedará con el bien inmueble y nosotros con nada. Entonces adquirimos un inmueble que ni siquiera forma parte de esa propiedad del vendedor, por lo tanto no tendrá ningún efecto. Tenemos otro artículo que es el 2273 que nos dice: tratándose de la venta de determinados bienes, como los pertenecientes a incapacitados, los de propiedad pública, los empeñados, hipotecados, etcétera, deben observarse los requisitos exigidos por la ley para que la venta sea perfecta. Debe avisársele en el caso de que se encuentren hipotecados, deben pedirse ciertas autorizaciones para el caso de menores o incapacitados, etcétera. Por otro lado, tenemos el 2274. Los extranjeros pueden también comprar y vender. De hecho, nos habla de eso este artículo, este apartado específico, 2274. Los extranjeros y las personas morales, o mejor llamadas, como hemos venido comentando, personas jurídicas colectivas, no pueden comprar bienes raíces sino sujetándose a lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la restricción para adquirir, comprar bienes inmuebles dentro de una franja de 50 a 100 metros de la plataforma hacia la playa. No se podrá adquirir, o de la playa hacia el centro. En estos casos, en esa porción geográfica de territorio, no podrá un extranjero adquirir propiedad. Y bueno, algo similar ocurre en el 2276, cuando nos habla de magistrados, jueces, ministerios públicos, defensores oficiales, abogados, procuradores y los peritos, que no pueden comprar los bienes que son objeto de los juicios en que intervengan. Tampoco, además, podrán ser cesionarios de los derechos que se tengan sobre los citados bienes. Es decir, no se les pueden ceder. Acuérdense de la terminación ario, arrendatario, endosatario, comodatario, etcétera, en este caso cesionario, aquella persona que le cedió, que le cedieron esos derechos litigiosos o esa propiedad en específico. Evidentemente, no pueden ser cesionarios ninguna de estas personas. Por supuesto que tampoco podrán celebrar contrato de compraventa. Es el caso de un juez en donde resolvió un litigio de una usucapión, prescripción adquisitiva,
que es cuando por el simple paso del tiempo y acreditando la posesión pública, pacífica, continua y en calidad de dueño de un bien inmueble, pasando 5 años de buena fe, si se adquirió la propiedad o la posesión de buena fe, y 10 años si se adquirió de mala fe, pueden adquirir la titularidad de esos derechos inherentes a esa cosa en específico. El artículo 2277 nos dice lo siguiente, son algunos casos de excepción. Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo anterior la venta o cesión de acciones hereditarias cuando sean coherederas las personas mencionadas o de derechos que estén afectos a bienes de su propiedad. No puede, sin autorización previa, cederse, venderse los bienes propiedad del de cuyus o del de cuyus de la persona que falleció y que se abre un juicio sucesorio para transmitir la titularidad de esos bienes del de cuyus, del que se murió, a sus herederos, evidentemente. Y bueno, el artículo 2278 nos dice que los hijos sujetos a patria potestad solamente pueden vender a sus padres los bienes comprendidos en la primera clase de los artículos mencionados en el precisamente apartado o artículo del Código Civil 428. Por otro lado, el 2279 nos dice, los propietarios de una cosa indivisa no pueden vender su parte respectiva a extraños, sino cumpliendo con los artículos 973 y 974. ¿De qué nos hablan esos artículos? A ninguna persona podrá obligarse a mantener una cierta copropiedad. En este caso, una cosa indivisa, iba a decir proindivisa, pero más bien es indivisa, una persona que no se puede dividir. Imagínense un bien inmueble, imagínense que esta es una casa. ¿Cómo la repartimos? ¿Cómo la dividimos? No se puede partir en pedazos, en pedacitos. Necesitamos que cada uno de los copropietarios, imagínense que son 4, tenga un porcentaje. En este caso, a lo mejor tendrá un 25, 25 y 25 cada uno de ellos, 25%. Se le llama parte alícuota, se le llama parte proporcional, que es lo que les corresponde en una ficción jurídica de ese bien inmueble. No podemos romperla, no podemos partirla, no podemos poner una línea divisoria de aquí para acá, de la sala para el comedor es tuyo, del baño para la cocina es tuyo. No se puede hacer eso. Hay unos bienes que son indivisibles. Por lo tanto, para esos bienes será indispensable acudir a la vía jurisdiccional para que el juez resuelva sobre cualquier compraventa, sobre cualquier situación específica que se trate sobre bienes indivisibles. A ninguna persona podrá obligársele a mantener un régimen de copropiedad, pero no es tan fácil, no podrá vender así, tendrá que hacer uso del derecho del tanto, que es de lo que nos habla un poco ese artículo que mencionamos. El derecho del tanto, que es el derecho de preferencia. Si hay varios copropietarios y uno de ellos quiere vender, bueno, el derecho del tanto es, o el derecho de preferencia es preguntarle a esas otras personas copropietarias si alguna de ellas pretende adquirir, si es su deseo adquirir, porque si todos, terceras personas y los interesados copropietarios quieren adquirir, quien tiene relevancia es aquella persona que ya es propietaria de una parte de ese bien. Por supuesto, en uso de lo que llamamos, y famosísimo además, derecho del tanto. Artículo 2279. Los propietarios de cosa indivisa no pueden vender su parte respectiva a extraños sino cumpliendo con lo dispuesto por los artículos mencionados, 973 y 974 para mayor abundamiento. Artículo 428. Los bienes del hijo, mientras esté en la patria potestad, se dividen en dos clases: bienes que se adquieren por su trabajo, bienes que se adquiera por cualquier otro título. En algunos casos, el propio menor de edad puede disponer libremente de sus bienes. Los bienes de la primera clase pertenecen en propiedad, administración y usufructo al hijo.
En los de segunda clase, es el artículo 430, la propiedad y la mitad del usufructo corresponde a las personas que ejerzan la patria potestad. Sin embargo, si los hijos adquieren bienes por herencia, eso no entra. Legado, tampoco. Donación, tampoco. ¿Cuál es la diferencia entre herencia y legado? Herencia es a título universal, dejo la totalidad de mis bienes a tal o a tales personas, y un legado es, dejo este bien en específico, este plumón, a tal persona o a tales personas en específico. O cuando el donante ha dispuesto que el usufructo pertenezca al hijo o que se destine a un fin determinado, se estará a lo dispuesto por estos artículos que hemos comentado. Y bueno, este estudio de la compraventa es interesantísimo para nosotros como administradores y comercializadores de mercancías. Cuando nosotros entremos a nuestra práctica profesional, evidentemente nos encontraremos con este tipo de problemas. Debo decir que no son los únicos. El Código Civil tiene muchísimos artículos que tengan que ver con la compraventa, y como tales, cada uno de ellos son importantes. Es muy importante, como actividad de aprendizaje se las voy a encargar, que revisemos el Código Civil por lo que hace al contrato de compraventa, que es seguramente uno de los contratos más usados en su práctica profesional. Por lo tanto, es importantísimo observar con todo detenimiento y con la debida paciencia y dedicación los apuntes que aparecen en sus presentaciones, pero sobre todo ir a la fuente directa, que es la ley, que en este caso es el Código Civil del Distrito Federal o de todos los estados de la República. Incluso tenemos un Código Civil Federal que se aplica de manera nacional, es decir, en todos los estados de la República. No me queda más que despedirme por esta sesión, deseándoles un buen día, una buena noche, esperando encontrarnos la próxima sesión aquí mismo. Nos vemos y hasta la próxima.